Hola hermanos, bienvenidos una vez más a estas enseñanzas sobre el discipulado cristiano. Hoy vamos a ver un tema que es un gran reto para nosotros, pero que también es esencial en nuestra vida como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy pues es la cruz, cargando cada día con nuestra cruz. Voy a comenzar con una cita del Evangelio de San Lucas, donde el Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto también está en otros evangelios, con unas pequeñas variaciones en las palabras, pero ese es el mensaje. Si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y que me siga. Y en otra parte del mismo Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 27, nos dice, el que no tome su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es decir, que sin la cruz nosotros no podemos llamarnos discípulos de Cristo. Si nosotros no abrazamos nuestra cruz cada día, nosotros no podemos decir que somos cristianos. Así para acabar pronto, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver por qué es importante la cruz y por qué es importante en relación con la cruz de Jesús. La cruz de Jesús tiene sentido no solamente porque fue una cosa espantosa, ¿verdad? Fue la ejecución sangrienta, violenta de una persona inocente, de nuestro Señor que era inocente. Él sufrió la cruz y todo su horror y toda su vergüenza, el Señor la abrazó, la tomó y la usó y la transformó. Y el valor de la cruz no está en el horror y en la vergüenza que significaban, sino que está en que Jesús le dio un valor salvífico porque Él se ofreció voluntariamente al Padre como una ofrenda sacerdotal en obediencia y en confianza al Padre, pero impulsado también por el Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo la cruz de Jesús, un instrumento eficaz para nuestra salvación. Fue el ofrecimiento voluntario de este sacrificio en un acto sacerdotal de Jesús para su Padre, en obediencia, en confianza e impulsado por el Espíritu Santo. Nosotros, como discípulos de Cristo, compartimos en la misma suerte de nuestro Señor. Quizás nosotros no vamos a ser crucificados como Él lo fue, de manera literal, pero todos estamos llamados como sus discípulos a llevar cada día nuestra cruz, a participar en su muerte para también así participar en su gloria. En el Evangelio de San Juan nos dice, ahí es donde nos dice el Señor, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Qué significa llevar la cruz? No es nada más una frase poética, pero es una cosa muy concreta y muchas veces no es una cosa muy placentera. Pero vamos a ver qué significa llevar la cruz. Primero que nada, significa renunciar a toda actuación independiente de la voluntad de Dios. Es decir, significa renunciar a querer yo hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. La cruz no necesariamente significa dolor y sufrimiento y no solamente significa dolor y sufrimiento. Lo central de la cruz es que hagamos la voluntad de Dios, que cumplamos el propósito para el cual Dios nos hizo. Y a veces hacer su voluntad incluye abrazar sufrimiento para serle fiel a Dios. A veces el serle fiel a Dios nos atrae o nos acarrea sufrimiento. Y nosotros, si queremos serle fiel a Dios, vamos a abrazar ese sufrimiento, no por su propio valor, porque el sufrimiento en sí mismo quizás no tenga valor, puede hasta ser negativo, no sé, ¿verdad? Pero el valor está en que nosotros voluntariamente aceptamos ese sufrimiento por amor de Dios, por amor a su voluntad, por amor a que nosotros queremos serle fieles en todas las cosas. Renunciamos no al gozo de la vida. Abrazar la cruz no significa que yo voy a aceptar una vida sin alegría.
Al contrario, la vida cristiana se supone que es una vida de alegría porque nos sabemos salvados por Dios, amados por Cristo y tenemos la esperanza de la vida eterna. Entonces no estamos renunciando a una vida con alegría, sino a una vida independiente de Dios, a una vida que no toma referencia a Dios para todos los actos que nosotros realizamos, a una vida que nosotros nos negamos a actuar de maneras contrarias a la voluntad de Dios. En el abrazar la cruz no se trata de sufrir por sufrir, porque no somos masoquistas. De lo que se trata es de hacer la voluntad de Dios a toda costa. Cuésteme lo que me cueste, yo quiero que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Y eso es lo que significa abrazar la cruz. Otro punto acerca de abrazar la cruz es que nosotros le ofrecemos a Dios por abrazar la cruz, le ofrecemos todo lo que hacemos. Todo lo que es parte de mi vida, yo se lo ofrezco a Dios. Y aquí les voy a dar esta recomendación. Hay una costumbre piadosa de todos los días en la mañana hacer una ofrenda diaria de mi día y unir todas las cosas de mi día a unirlas a las intenciones de Cristo. Uh, Ahora, nosotros, como somos bautizados, nuestra vida ya ha sido consagrada a Dios, ya le pertenecemos a Cristo y todo lo que es parte de mi vida es parte de mi ofrenda a Dios en Cristo. Sin embargo, nos ayuda a hacer esta oración en la mañana ofreciendo nuestro día a Dios. Nos ayuda porque entonces nos hacemos conscientes de esta ofrenda que ya hemos hecho por nuestro bautismo. Nos hacemos conscientes y podemos vivir ese día con un poquito más conciencia de lo que estamos entregándole a Dios. Como dice alguna oración, no nos permitas ofrecerte nada que sea malo. Ahora, le ofrecemos no solamente las tristezas y los dolores, pero también las alegrías y los triunfos, todo lo que es parte de mi vida. Y nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses que a través de mis aflicciones, dice, yo me alegro de haber sufrido por ustedes, porque a través de mis aflicciones estoy completando lo que le falta al sacrificio de Cristo para la salvación del mundo, es decir, para la salvación de la iglesia, de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y qué significa esto? Significa que yo, con mi ofrenda, estoy uniendo mi vida a la ofrenda de Cristo, a la ofrenda de Cristo en la cruz. Y nos dice aquí San Pablo, completo en mi cuerpo con mis aflicciones lo que le falta al sufrimiento, al sacrificio de Cristo. Ahora aquí los protestantes se ponen así al brinco, me dice, pues como que no al sacrificio de Cristo no le falta nada. Y en cierta manera es verdad, el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Sin embargo, nuestro Señor nos ha permitido el privilegio y la alegría de poder unir nuestras vidas a su sacrificio. Y a eso se refiere. Que nosotros podemos unir nuestros pequeños sacrificios, que no es nada comparado con lo que Él sufrió en la cruz, pero podemos unirlos a su ofrenda y junto con Él, así como dice la oración durante la misa, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria. Es decir, le damos gloria y honra a Dios uniendo nuestra vida a la vida de Cristo y ofreciéndonos junto con Cristo a Dios por la salvación del mundo y también por nuestra propia purificación y santificación. Muy bien. El tercer punto de cómo nosotros abrazamos la cruz cada día es que nosotros, como Cristo lo hizo, necesitamos transformar los sufrimientos y los dolores que se nos presentan en una ofrenda agradable a Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues aceptando nuestros sufrimientos y nuestras dificultades, nuestros trabajos, el dolor que implica cumplir la voluntad de Dios, aceptándolo sin rebeldía y sin abatimientos, es decir, no tirarnos a la tragedia, ¿verdad? Sino más bien aceptar que es parte de la vida, es parte de mi ofrenda y yo la uno a la cruz de Cristo. Y así
le doy un valor salvífico para el mundo y para mi propia purificación a las cosas pues negativas que me pasan. No significa que yo voy por el mundo buscando que me pasen cosas malas, pero significa que lo que me sucede, que el sufrimiento que viene a mí, ¿verdad? Sin yo buscarlo muchas veces, que yo sé cómo asumirlo y sé cómo ofrecerlo y transformarlo de ser un sufrimiento humano común a transformarlo en una ofrenda agradable a Dios, porque lo voy a unir a la cruz de Cristo. Otro punto acerca de tomar nuestra cruz es que nosotros debemos reconocer que hay que estar con Cristo en las buenas y en las malas, y le pertenecemos a Él cuando nos va bien y cuando nos va mal. Es decir, en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, en nuestros triunfos, en nuestras derrotas, debemos tener siempre presente que estamos unidos al misterio de Cristo, a su pasión, primero su encarnación, por supuesto, pero también a su pasión, muerte y resurrección, y eventualmente también a su glorificación. Es decir, todas estas cosas que experimentamos un día en el cielo, pues las vamos a ver transformadas en gloria, ¿verdad? La tendencia humana, y yo les digo, si ustedes experimentan esto, pues felicidades, ¿verdad? Pero la tendencia humana es buscar la comodidad y el placer y evitar el dolor y el sufrimiento. Y les digo, si experimentan esto, felicidades. ¿Por qué? Porque son seres humanos normales. Es lo más natural para nosotros como seres humanos querer evitar el sufrimiento y el dolor y querer buscar la comodidad y el placer. Es típico de nosotros como seres humanos. Pero como cristianos, nosotros necesitamos ir más allá. ¿Por qué? Porque nuestra unión con Cristo es más importante que nuestra comodidad y placer. Si nuestra comodidad y placer son más importantes que mi unión con Cristo y que mi compromiso a hacer la voluntad de Dios en mi vida, entonces pues ando mal. ¿Por qué? Porque la comodidad y el placer se han convertido en un ídolo. Y por otro lado, serle fiel a Dios, serle fiel a Él en todas las circunstancias, a veces nos puede llevar a situaciones difíciles de dolor que nosotros aceptamos por amor a Cristo y para conformarnos con Él en sus padecimientos. Es decir, para ser también semejantes a Él en sus sufrimientos y eventualmente seremos semejantes a Él en su glorificación también. Aquí hay dos conceptos. Tenemos por un lado la cruz y tenemos por otro lado el amor y el dolor. La cruz sin amor es un fracaso, no tiene sentido. Es una simple destrucción. Incluso la cruz de Cristo, si no hubiera sido por el amor de Cristo, habría sido el acto más, pues lo es, ¿verdad? De nuestra parte, el acto más um, eh, horrible que sucedió en la historia de la humanidad, el matar al Hijo de Dios. Pero, por otro lado, el amor sin cruz no es nada más que una ilusión, ni merece el nombre de amor, no en este lado del cielo. ¿Por qué? Porque es una mentira. En este mundo, y en este lado de la muerte, ¿verdad? El amor siempre está mezclado con sufrimiento, pero es un sufrimiento libremente abrazado por aquel a quien amamos. Jesús abrazó el sufrimiento por nosotros y nosotros abrazamos el sufrimiento por Jesús, pero es por amor, es amor y dolor juntos, ¿verdad? Como dicen por ahí, junto con pegado, ¿verdad? Es junto, no se pueden disociar. Ahora, otro puntito, ¿qué significa negarse a uno mismo? Pues para acabar pronto, no significa que yo niego mis necesidades legítimas. Lo que significa es que yo muero a mis intereses egoístas, que yo dejo de tenerme a mí mismo como el centro del universo, el punto de referencia de todo lo que existe. Yo me niego a mí mismo cuando yo digo no. El centro es nuestro Señor
y Él es el punto de referencia y yo voy a morir a mi egoísmo en cuanto sea necesario para que yo pueda cumplir la voluntad de Dios en mi vida. En el Evangelio de San Juan, nuestro Señor nos dice, en verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto o produce mucho fruto. Y una vez más, en la carta a los Romanos, San Pablo nos dice que nadie vive para sí mismo y nadie muere para sí mismo. Dice, si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos como sus siervos. ¿Verdad? Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, le pertenecemos a nuestro Señor. Dice, porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de vivos y muertos. Y otra vez, una vez más en el Evangelio de San Mateo, el Señor nos dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 10, ¿verdad? El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que busca conservar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Estas son las promesas y la paradoja del Evangelio, que si nosotros buscamos satisfacer nuestro egoísmo, vamos a perder nuestra vida. Y si nosotros morimos a nosotros mismos por amor a Cristo, por la causa del Evangelio, entonces vamos a encontrar la vida verdadera. Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros aceptar la cruz de maneras concretas? Primero que nada, el hombre natural no puede aceptar la cruz. Como ya les dije, es la tendencia natural del hombre es evitar el sufrimiento a toda costa y buscar la comodidad a toda costa. Pero solamente por la gracia del Espíritu Santo, nosotros podemos comprender, aceptar y querer vivir la cruz, uniéndola a Cristo, abrazando nuestra cruz y uniéndola a Cristo. La cruz solamente tiene sentido en el contexto del amor, como ya lo expliqué anteriormente. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, dice Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. ¿A cuál extremo? El extremo de aceptar su cruz, su pasión, su muerte de cruz. Negarse a uno mismo, negarnos a nosotros mismos, se manifiesta principalmente en todo lo que exige la vida en comunidad. Y aquí me refiero a la vida en familia y nosotros como religiosas a la vida en comunidad, aceptando todo lo que significa, toda la incomodidad, todo el trabajo, a veces sufrimiento, ¿verdad? Que nos exige para que nosotros podamos vivir esta dimensión de la vida cristiana que es vivir en comunidad, no vivir solos, sino vivir en comunidad. Es aceptar las renuncias y los sacrificios que conlleva mi entrega voluntaria a mi propia vocación. Por ejemplo, a mí Dios me llamó como religiosa y todas las renuncias y todos los sacrificios que conlleva mi vida como religiosa, yo los abrazo, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la voluntad de Dios en mi vida y la misión que Dios me ha confiado. Yo, decía una señora, yo con Cristo me llevo muy bien. A mí, al que no aguanto, es a mi esposo, ¿verdad? Pero ahí precisamente es donde nosotros cumplimos esta misión de aceptar la cruz cada día. Cuando yo, cada día a veces es difícil, ¿verdad? Pero cada día estoy abrazando el sufrimiento que significa vivir con esta persona. Y aquí no me estoy refiriendo a situaciones de abuso. En situaciones de abuso hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que, sobre todo, proteger a los niños y proteger a la mujer, pero, pero yo me estoy refiriendo pues a las incomodidades a veces que significa vivir juntos, ¿verdad? Y para poder vivir en comunidad, para poder vivir esta dimensión. Como dice San Juan en su carta, que dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, ¿verdad? Y yo sé que a veces pues es de todo lo que hay mentirosos, o sea, porque a veces es difícil, yo lo reconozco, el amar y el perdonar. Y aquí
Voy a mencionar como paréntesis, hay un documento que es para religiosas que se llama La vida fraterna en comunidad, pero allí hay una frase que me parece muy pertinente, no solamente para comunidades religiosas, pero también para familias. Dice, la unidad en la comunidad, ya sea una familia o una comunidad religiosa, la unidad tiene un precio y ese precio es el perdón y la reconciliación. Y nosotros debemos estar dispuestos a perdonar y a reconciliarnos para poder vivir en unidad en nuestras familias y en nuestras comunidades cristianas. Pero bueno, entonces, de manera concreta, ¿cómo abrazo mi cruz cada día? La abrazo asumiendo el compromiso y la dedicación que cumplir mi vocación implica. Mi vocación como religiosa, su vocación como familia. Transformando los sufrimientos y los trabajos que paso día con día, transformándolos en una ofrenda agradable a Dios, uniendo toda mi vida al sacrificio de Cristo en la cruz. Así como dice San Pablo en la carta a los Romanos, dice, hermanos, yo les suplico, les ruego por la misericordia de Dios, que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar puedo yo unir mi vida a la de Cristo? Pues aquí, no sé si lo he mencionado antes, pero el lugar más precioso para unir mi vida a la de Cristo es en la oración y sobre todo durante la Santa Misa. Durante la misa, especialmente durante el ofertorio, no es tiempo para estar ahí papando moscas, como dicen, sino es tiempo para estar en oración. Y en oración poner nuestra vida allí en la patena junto con el pan y el vino. ¿Para qué? Para que al momento en que el Padre recibe estos dones del pan y el vino, está recibiendo también la vida de todos los cristianos presentes en la celebración y a través del mundo. Y ahí en la patena, unidas todas estas vidas de los cristianos a la ofrenda del pan y el vino, el sacerdote hace la oración de consagración. Llama al Espíritu Santo a que descienda no solamente sobre el pan y el vino, pero también sobre tu vida, sobre mi vida, para que la transformen en cuerpo y sangre de Cristo y que se pueda ofrecer nuestra vida junto con el pan y el vino, que se le ofrecen al Padre una vez transformados en el cuerpo y sangre de Cristo, que se transformen nuestras vidas en la presencia de Cristo en el mundo, para la salvación del mundo y también para el provecho de nuestras almas, ¿verdad? Pues ahí en la misa es donde nosotros podemos unir de manera más perfecta nuestra vida y nuestra cruz a la cruz y a la vida de Cristo, a la ofrenda de Cristo al Padre. Y así podemos decir en nuestro corazón cuando el sacerdote hace esta oración que dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Estás diciendo eso no solamente con la Eucaristía, pero junto con la Eucaristía, con las vidas de todos los cristianos en todo el mundo, pero especialmente los que están presentes en la celebración eucarística. Pero bueno, entonces, pues ese es el mensaje que les tengo el día de hoy. Necesitamos nosotros abrazar la cruz para ser verdaderos discípulos de Cristo y necesitamos ofrecernos a Dios con todo lo que somos y todo lo que tenemos, especialmente durante el sacrificio eucarístico, para que nosotros podamos también un día gozar de la gloria de Cristo. Bueno, pues mil gracias por su atención. Les pido por favor, una vez más, digan una oración por mí. Y yo también voy a hacer una oración por ustedes y seguimos en el camino. Arrivederci y Dios los bendiga. Hasta luego.